El monarca de las sombras en el mundo Marvel capítulo 60. N/A. Los fragmentos de la vida real no son mi fuerte. Las historias de combate y acción son mi especialidad. Quería hacer una pregunta. ¿Qué tal las últimas preguntas? En el próximo capítulo, volveremos a la acción, la Liga de la Justicia contra Doomsday, y a partir de ahí, intentaré que no todos los capítulos se centren en batallas. También quiero saber qué opinas de Tyler después de este capítulo. Gracias por el apoyo. Entonces, ¿esa es la Nami de la que hablabas? ¿Se comerá alguna fruta del diablo zombie o algo así? Preguntó la Fuerza Fénix con un tono cargado de sarcasmo. A Ashworn se le hinchó una vena en la frente. ¿Cuándo iba a dejar atrás lo de los zombies? Todo había ido de maravilla. Comida de primera, su anime favorito y el ambiente ideal. Eso fue hasta que la Fuerza Fénix se dio cuenta de quién era Nami. La ignoró y optó por centrarse en el anime, o al menos a medias. Claro, la animación era muchísimo mejor que lo que recordaba de su vida pasada, y los efectos visuales eran casi divinos ahora, pero Ashworn ya conocía la historia. Para él, era una oportunidad de volver a verla. Entonces, con su atención dividida, se volvió hacia su teléfono, decidido a explorar exactamente de qué era realmente capaz esta nueva creación. Llegó la mañana y mientras Ashworn comenzaba a levantarse para vestirse para el día, escuchó un leve olfateo, seguido de una sutil ola de intención asesina. Levantó la vista, solo para ver a la muerte secándose una lágrima en silencio. Se giró hacia la Fuerza Fénix. Ella hacía lo mismo. Confundido, Ashworn miró la televisión. En la pantalla, Nami lloraba, apuñalándose el tatuaje del brazo una y otra vez. Era esa escena. La que todo fan de One Piece conocía. Un momento emotivo que se volvió aún más intenso tras la desgarradora historia que acababan de ver. Ashworn parpadeó. Se preguntaba por qué se habían quedado tan callados. Pero ahora estaba claro, estaban enganchados. Tengo que irme, tengo una cita, dijo Ashworn mientras pausaba el anime, justo cuando el personaje principal intervino para evitar que Nami se lastimara. Dos miradas lo clavaron de inmediato. Una de la Fuerza Fénix, aguda y fría. La otra, de la muerte, más suave, pero aún inquietante. Puedes irte. Nos quedaremos aquí y seguiremos observando, dijo la Fuerza Fénix con frialdad, sin siquiera mirarlo. Mientras tanto, la muerte miraba al vacío, pensativa. Había adoptado forma mortal antes, muchas veces, por muchas razones. Pero esto podría ser lo más humano que jamás se había convertido, todo por ver anime. ¿Era una buena idea? Una parte de ella quería abandonar este universo por completo y comenzar a explorar el mundo de One Piece. Tras ver a la madre de Nami, tras presenciar cómo crecía Nami, algo en su interior se agitó. La oleada de emociones la había abrumado, y ahora necesitaba una salida, una forma de desahogar los sentimientos que la oprimieron. Cuando los mortales ven algo emotivo, algo que los conmueve tan profundamente que les hace querer saltar a la pantalla, no tienen más opción que dirigir su ira hacia el narrador de la historia. Pero muerte de lo infinito. Podría simplemente salir y descubrir ese mundo. Y eso la hizo preguntarse, ¿sería prudente dejarse llevar por historias como esta? ¿Dejar que su humanidad se arraigara tanto que la ficción pudiera hacerle sentir tanto? ¿Debería retirarse? ¿Reducir un poco su humanidad? Pero si lo hiciera, no podría disfrutarlo. No. Controla esas emociones primero, dijo Ashworn con calma, al ver la tensión en la habitación. La muerte desprende un aura mortal, y podrías cometer alguna estupidez. Nunca fueron verdaderamente humanos, así que les vendría bien dominar el arte del autocontrol. Dicho esto, sacó un cepillo de dientes de las sombras y empezó a caminar hacia la puerta. Pero alguien se interpuso en su camino. Mi señor, dijo la sombra con severidad, con los ojos llenos de disgusto, no planeaba salir con la misma ropa que ha llevado estos días, ¿y verdad? No te preocupes, todavía está limpio, dijo Ashworn, agitando la mano con desdén, sin ver nada malo en ello. Pero la expresión de la sombra solo se ensombreció. Estaba claramente disgustado, decepcionado de que su amo fuera de hecho el tipo de persona que usaría la misma ropa durante semanas. Sin decir una palabra más, se llevaron a Ashworn, dejando a la Fuerza Fénix y a Muerte sentados en un silencio pensativo. Después de un rato, Muerte del Infinito se puso de pie. Cuídate, le dijo en voz baja a la Fuerza Fénix antes de teletransportarse. Tenía cosas que confirmar. Ya se le estaba formando una teoría, que Ashworn iba a hacer algo importante. Pero ahora estaba segura. Y fuera lo que fuese, la arrastraría a ello. Si era algo bueno o no, no lo sabía. ¿No está demasiado oscuro?, preguntó Ashworn, observando el traje negro que ahora vestía. Era más oscuro que cualquier traje normal, tan oscuro que parecía absorber la luz. Se ajustaba perfectamente a su figura, haciéndolo parecer más grande, más fuerte y, por suerte, desviando la atención de lo que aún creía que era su fea cara. Señor, créame, esto es perfecto, dijo el estilista de sombras, a quien Ashworn, a regañadientes, había llegado a llamar moda.
Los ojos de la moda brillaban de orgullo, como una niña que acaba de vestir a su muñeca favorita con el vestido más bonito imaginable. Ashburn suspiró y lo dejó pasar. No tenía sentido discutir. Se dirigió al restaurante donde él y Tyler habían quedado. Habían estado intercambiando mensajes, fijando hora y lugar mientras veían One Piece, pero lo que lo tomó por sorpresa fue que Tyler ya estaba allí, esperándolo. Y torpemente, Ashburn se dirigió a la mesa y se sentó frente a Tyler, quien ya lo observaba con una mirada atónita. No era la única. Todo el restaurante pareció detenerse. Las miradas se dirigían hacia él, las conversaciones se acallaban, como si su presencia hubiera atraído la gravedad hacia su mesa. Lo siento, dijo Ashburn con una leve sonrisa tímida. Me vi obligado a vestirme demasiado. Entonces la miró con dulzura. Te ves increíble, por cierto. Nunca pensé que un vestido rojo le sentara tan bien a alguien. Tyler soltó una risa suave y lo despidió juguetonamente. Bueno, nunca pensé que el negro le sentaría tan bien a alguien, hasta ahora, dijo Tyler con una cálida sonrisa. Echó un vistazo al restaurante y notó cuánta gente luchaba por no mirarla fijamente. El traje de Ashburn parecía un agujero negro que atraía silenciosamente la atención. Elegante, abrumador, imposible de ignorar. Pero el traje no era el verdadero problema. Era su rostro, de otro mundo, casi celestial. Aún así, ella lo miró, con un tono de voz cambiante. En fin, quería hablarte de la preparatoria. Su voz se suavizó. La verdad es que no recuerdo mucho. Hace unos años, simplemente, me encontré aquí. Mi memoria estaba borrosa. Esperaba que pudieras decirme si tenía familia o algo. Ashburn se congeló y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Sé que probablemente podría pedirle ayuda a uno de esos superhéroes, dijo Tyler con voz suave pero con un matiz de inquietud. O sea, este no es mi mundo, así que seguro que podría llamar su atención, pero no quiero a un extraterrestre verde hurgando en mi cabeza, ¿sabes? Esbozó una leve sonrisa triste. Parece cosa del destino que nos hayamos encontrado. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? Ashburn parpadeó, sin saber qué decir al principio. Oh, bueno, no éramos muy cercanos en aquel entonces, admitió. Pero tú eras el nerd callado, continuó, compartiendo todo lo que recordaba. Pequeños detalles, fragmentos del pasado. Y Tyler escuchó atentamente, con expresión atenta mientras absorbía cada palabra, como alguien tratando de reconstruir una vida a partir de pedazos dispersos. Pero el momento de silencio no duró. Los ojos de Tyler se dirigieron instintivamente hacia la ventana y se abrieron de par en par, horrorizado. Un arma apuntaba directamente al restaurante. Se movió sin pensar. Con un movimiento fluido, tiró la comida, derribó a Ashburn al suelo y lo cubrió con su cuerpo, justo cuando las balas destrozaban el cristal y rasgaban el aire. Ashburn quedó completamente desprevenido. ¿Cómo no iba a estarlo, con el pecho de Tyler apretado contra su cara? Pero el momento surrealista se hizo añicos cuando oyó un gemido agudo y doloroso, y sintió algo cálido y húmedo gotear sobre su hombro. Levantó la vista. Tyler le sonreía, intentando fingir que no pasaba nada. Pero su rostro estaba pálido y su hombro sangraba. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, el dolor evidente en su voz a pesar de su valiente sonrisa. ¿Estás herida?, dijo Ashburn bruscamente. Rápidamente les dio la vuelta y la depositó con cuidado en el suelo. Con un simple pensamiento, un brillo oscuro pulsó desde su mano, y los ojos de Tyler se abrieron con incredulidad cuando el dolor desapareció, su herida se cerró instantáneamente, sin dejar ni siquiera una cicatriz. Ashburn se levantó lentamente, con la expresión fría como el hielo. Miró al hombre que se acercaba a la entrada, con la pistola aún en la mano, con una intención clara. Muere, dijo Ashburn rotundamente. El potencial atacante se congeló, solo por un segundo, antes de que él y los demás se desplomaran, sin vida, como marionetas con los hilos cortados. Levántate, una ola de oscuridad se extendió. De ella, 5 sombras se alzaron, arrodillándose ante Ashburn en absoluto silencio. ¿Qué buscabas?, preguntó Ashburn con frialdad, con una voz firme como el acero. Una de las sombras, el antiguo líder, dio un paso al frente e hizo una leve reverencia. Nos contrataron para atacarte, obligarte a usar tus poderes, y luego retirarnos, dijo con tono respetuoso y la mirada baja. Ashburn entrecerró los ojos. ¿Quién te contrató? Eso, no lo sabemos. Se aseguraron de que no tuviéramos forma de rastrearlos. Incluso tuvimos que investigarte nosotros mismos para rastrear tu ubicación. La sombra dijo avergonzada. El ceño de Ashburn se acentuó. Se giró lentamente, mirando a Tyler, y se detuvo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo, pero no de los atacantes. De él. Ashburn comenzó a dar un paso adelante pero dudó, el miedo en los ojos de Tyler lo congeló en el lugar. Recordó las palabras de Ember, el recordatorio de que ya no era mortal, de que ahora se encontraba en un plano diferente. Eran de 2 mundos completamente distintos, y ninguna amabilidad podría salvar esa distancia. Aún así, le dolió más de lo esperado.
De verdad había pensado que al menos podrían ser amigos. Justo cuando se dio la vuelta para alejarse, la voz de Tyler rompió el silencio. «Te espera», gritó ella, corriendo hacia él y deslizando rápidamente un trozo de papel doblado en su mano. Ashburn lo miró, luego a ella, con la confusión grabada en su rostro mientras lo desdoblaba lentamente. 3 direcciones estaban escritas a mano en la página. La miró de nuevo, con las cejas ligeramente arqueadas. «La primera es mi dirección, pero no pueden quedarse ahí, ya que la gente sabe que nos conocemos. Las otras 2 son lugares abandonados donde pueden esconderse. Pasaré a traerles comida y otras cosas, ahora, apúrense y corran antes de que llegue la policía, o peor aún, la Liga de la Justicia», dijo Tyler en voz baja y suave. Esto hizo que Ashburn la mirara con una expresión extraña. Hace un segundo, estaba paralizada por el miedo, y ahora lo estaba ayudando. «No te preocupes. No me meteré en líos», dijo Ashburn con una sonrisa. Su sonrisa se amplió al ver la confusión en los ojos de Tyler, pero no dio explicaciones. Él simplemente chasqueó los dedos, devolviendo el restaurante a su estado original mientras curaba a todos los que habían resultado heridos. Ante la mirada inquieta de Tyler, Ashburn la tomó de la mano y la arrastró para buscar algo que hacer. Cuando llegó la policía, simplemente les mostró su licencia para matar, y tras explicarles lo sucedido, no tuvieron más remedio que dejarlo ir. Con eso resuelto, Ashburn regresó a su cita, aunque no era realmente una cita, ya que solo eran amigos. Aún así, ahora que Tyler conocía sus poderes, Ashburn pensó que no había razón para limitarse. Podían ir a cualquier parte de la Tierra. Capítulo 61. N/A. Volviendo a la acción, y no planeo que MC se quede en Marvel mucho tiempo. En cuanto a tus preguntas sobre su equipo y las dimensiones de entrenamiento, las explicaré pronto. Auge. Lo que parecía ser un asteroide se estrelló contra un transbordador espacial, matando instantáneamente a los astronautas a bordo. Al y John, los 2 linternas verdes, reaccionaron rápidamente, intentando detener el asteroide con barreras y ataques. Pero se movía demasiado rápido. Sus ataques se estrellaron contra él. El asteroide los atravesó y continuó su camino, impactando contra la atalaya, atravesándola por completo. Las alarmas sonaron cuando la enorme estructura perdió su integridad y comenzó a precipitarse hacia la Tierra. A diferencia del asteroide, que se estrelló en el océano, la Watchtower se dirigía directamente a la Tierra. Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter y todos los demás capaces de volar en el espacio exterior dieron todo lo que tenían para evitar que la Watchtower se estrellara. Mientras tanto, héroes como Flash, Aquaman y algunos otros se apresuraron a investigar el lugar del impacto en el océano. Pero al llegar, se encontraron con un baño de sangre. Las criaturas marinas fueron destrozadas. Y esparcidos entre ellas estaban los cuerpos de los atlantes, destrozados, con la mirada congelada en expresiones de puro horror. Consiguieron seguir los rastros de lo que había aterrizado en la Tierra. En el camino, vieron las consecuencias. Todo ser vivo que se les cruzó por la vista había muerto. Aves yacían destrozadas en los árboles, ciervos descuartizados a mitad de carrera. Si sobrevivía y se atrevía a llamar su atención, era aniquilado sin pensarlo 2 veces. Se dirigía hacia un pueblo cercano. Se movieron con rapidez. Flash llegó primero, adelantándose a los demás, y lo que vio lo detuvo en seco. Había coches de policía abandonados en la calle, algunos volcados o aplastados. La sangre manchaba el pavimento. Órganos y miembros desgarrados estaban esparcidos por la calle, y cuerpos sin vida y destrozados yacían por todas partes. Parecía menos una escena de un crimen y más una masacre. Fue una visión que hizo que Flash se detuviera. Y luego se quedó paralizado por completo. De pie en medio de la calle había un gigante gris, con su enorme cuerpo cubierto de púas dentadas que parecían huesos. Día del juicio final. Flash lo reconoció al instante. Había visto las imágenes que Ashburn les mostró, aquellas donde Superman yacía muerto, con este mismo monstruo cerca. Sin perder un segundo más, Flash desapareció, moviéndose a la velocidad del sonido. Reapareció justo a tiempo para agarrar a una joven que estaba a punto de ser aplastada por el pie de Doomsday. Los ojos del monstruo se clavaron en él. Flash no se detuvo. Se movía de un lado a otro, zigzagueando por la calle, agarrando civiles y poniéndolos a salvo. Cualquiera que se acercara demasiado a Doomsday, desaparecería en un instante. ¡Monstruo! La chica halcón disparó desde arriba, estampando su maza directamente en la cara de Doomsday. El golpe lo tomó por sorpresa, haciendo que el gigante gris se tambaleara hacia atrás. Ella no se rindió. Golpe tras golpe impactaban, y cada uno obligaba a Doomsday a retroceder un paso. Pero el número de pasos que Doomsday daba disminuía, se estaba adaptando. Antes de que pudiera recuperarse por completo, Outman se abalanzó desde el otro lado. Juntos, ambos asestaron una serie de golpes coordinados, cuyos ataques impactaron contra huesos y músculos con una fuerza brutal. Ashburn dijo que eras poderoso, pero no lo veo.
Aquaman, enfurecido por la muerte de su gente, se abalanzó. Su tridente se dirigió hacia el pecho de Doomsday, pero se detuvo. La carne de Doomsday era como una piedra, y el músculo denso e inflexible que se encontraba debajo era aún peor. El tridente apenas se hundió antes de detenerse por completo. Con un rugido ensordecedor, Doomsday atacó. Outhirl y Hawkman no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus enormes manos detuvieron el ataque con ambas manos, antes de estrellarlos contra el suelo con tanta fuerza que el hormigón se derrumbó bajo ellos. Aquaman ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. Su mirada seguía fija en el cráter, llena de conmoción y preocupación por Outhirl y Hawkman. Fue entonces cuando el puño de Doomsday se estrelló contra su estómago. El golpe lo lanzó como un misil, atravesando la calle y estrellándose contra un edificio con tanta fuerza que le destrozó los huesos. Ni siquiera Superman lo había golpeado tan fuerte. Doomsday extendió la mano, se arrancó el tridente del pecho y se giró hacia el dúo caído. Levantó el arma, con la intención de atravesarlos a ambos, pero en un instante, desaparecieron. Flash apareció junto a Aquaman y los bajó con cuidado. Aquaman estaba de rodillas, tosiendo, con la sangre corriendo por su costado. Los nudillos puntiagudos de Doomsday habían desgarrado su armadura. Intentaba detener la hemorragia, pero apenas lo lograba. Acabamos de llegar y ya hay 3 caídos. Necesitamos refuerzos, ya. Gritó Flash por el comunicador, con la mirada fija en Doomsday, que ya se dirigía directamente hacia él. Con rapidez, Flash agarró la maza caída de Hawkman. Respiró hondo y desapareció en un rayo. El día del juicio final llegó, pero Flash ya se había ido. Deslizándose hacia abajo, Flash se agachó bajo las piernas del gigante y golpeó sus rodillas con la maza, haciendo que el monstruo perdiera el equilibrio. Luego vino la tormenta. Flash se puso en movimiento de golpe, rodeando a Doomsday en una mancha roja y dorada, golpeándolo desde todos los ángulos. El aire se agrietaba con cada golpe. Los golpes aterrizaban en destellos tan rápidos que parecía que estaba en todas partes a la vez. Pero lo que Flash no notó, fueron los ojos de Doomsday. Lo seguían, ajustándose rápidamente, agudizándose con cada impacto. Al principio, a la bestia le costó seguir sus movimientos. Pero ahora, se estaba adaptando. No solo a la velocidad de Flash, sino a su ritmo, a sus patrones, a adivinar dónde estaría antes de llegar allí. Auge. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. De repente, Doomsday estrelló el puño contra el suelo, provocando una onda expansiva. La fuerza alcanzó a Flash en plena carrera, desequilibrándolo por una fracción de segundo. Y eso fue suficiente. Grieta. El puño de Doomsday impactó a Flash en el costado, levantándolo del suelo. Antes de que Flash pudiera recuperarse, el otro puño de Doomsday se estrelló contra él. Flash se estrelló contra el suelo, rebotando una vez antes de detenerse rodando. Su respiración era entrecortada, más como la de un animal herido que la del hombre más rápido del mundo. Se agarró el costado, luchando por moverse. Muy arriba, Doomsday saltó al aire, con el objetivo de aplastarlo bajo su enorme peso. Muy bien. Un rayo verde brillante golpeó a Doomsday en el aire, lanzándolo hacia atrás antes de que pudiera asestar el golpe mortal. Al. Retírate. La voz de Batman resonó por el comunicador, aguda y autoritaria. Ni hablar. Gruñó Al, descendiendo desde la órbita, con su anillo pulsando con fuerza. Soy un linterna verde. Desayunamos monstruos como este. Con un rugido de fuerza de voluntad, el anillo de Al invocó miles de construcciones de fuego rápido, misiles, cañones y rayos de energía que flotaron en el aire como una tormenta verde. El cielo se iluminó cuando todas las construcciones se lanzaron a la vez, dirigiéndose hacia el día del juicio final en una ola cegadora de furia esmeralda. Doomsday alzó los brazos, protegiéndose el rostro mientras la lluvia de construcciones verdes caía sobre él. El implacable ataque lo cegó, justo cuando Al se acercaba desde arriba. Con un destello de luz y fuerza de voluntad, Al conjuró un martillo neumático del tamaño de un edificio y lo golpeó contra el cráneo de Doomsday. ¡Bang! 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 Cada impacto hacía que el monstruo se hundiera más en el suelo, con su rostro enterrado en el hormigón mientras el martillo cobraba vida como un trueno. Al no se detuvo durante varios segundos, entregándose por completo al asalto. Solo cuando el cráter se hizo más profundo y el polvo empezó a asentarse, se detuvo. Una enorme mano verde se formó alrededor del cuerpo de Doomsday, levantándolo del suelo. Quiero ver la cara del bastardo que lastimó a mi amigo, murmuró Al, acercando a Doomsday. Eso fue un error. Con un rugido repentino, Doomsday destrozó la construcción en un solo movimiento y le asestó un puñetazo devastador en la cara a Al. Por suerte para Al, el escudo del anillo linterna resistió, pero por poco. La fuerza del golpe lo lanzó a través de varios edificios, rompiendo concreto y cristales al estrellarse. Doomsday lo persiguió con una velocidad aterradora, haciendo temblar el suelo con cada paso.
Al apenas logró formar una barrera brillante a su alrededor, pero en el momento en que el puño de Doomsday se estrelló contra ella, las grietas se abrieron como una telaraña a través de la construcción con un chasquido ensordecedor. Antes de que la barrera pudiera ceder, un destello de luz verde golpeó a Doomsday por detrás. Jon Stewart había llegado. Retrocede, gruñó Jon, atrayendo la atención del monstruo y dándole a Al preciosos segundos para respirar. Luego llegaron los refuerzos. Superman, la Mujer Maravilla, Shazam, Detective Marciano. Los pesos pesados descendieron a la vez. Otros los siguieron de cerca, rodeando a Doomsday por todos lados. El monstruo se detuvo, girando lentamente mientras observaba a los héroes que lo rodeaban. Y entonces, con un rugido gutural que sacudió el aire, Doomsday se lanzó directamente hacia Superman. Capítulo 62. La batalla fue épica. El mundo observó con asombro y horror cómo la Liga de la Justicia se enfrentaba a un monstruo salido de una pesadilla. Cámaras desde la órbita y en tierra capturaron cada segundo mientras la Liga trabajaba en conjunto, acorralando a la bestia en un asalto coordinado. Por un momento, pareció que tenían la sartén por el mango. Los golpes acertaron, los rayos de energía impactaron, y el monstruo se tambaleó ante el poder combinado de los héroes más grandes de la Tierra. Pero entonces, Doomsday se adaptó. Se movió más rápido. Golpeó con más fuerza. Y luego, uno a uno, empezó a eliminarlos. Primero, agarró a Superman por la capa y lo blandió como un arma, estampándolo en la cara de Jon, destrozándole la nariz a Linterna Verde y haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Antes de que Superman pudiera recuperarse, Hal Jordan fue el siguiente. Doomsday atacó de nuevo, y el cuerpo de Superman se estrelló contra el estómago de Hal con una fuerza brutal. El anillo de Hal brilló intensamente por un segundo, luego parpadeó mientras caía al suelo, vomitando todo lo que tenía. Y no se detuvo allí. Shazam lanzó un puñetazo, apuntando directo a la cabeza de Doomsday, pero en el último segundo, Doomsday se giró, tirando a Superman hacia la línea de fuego y empujó a Superman hacia adelante con toda su fuerza. El puñetazo impactó de lleno en la cara de Superman. El impacto provocó una onda expansiva ensordecedora, destrozando todas las ventanas en un radio de 5 manzanas mientras la pelea se extendía al corazón de la ciudad. Los coches volcaron, las alarmas sonaron y los cristales cayeron como confeti mortal. El rostro de Superman estaba hecho un desastre, ensangrentado, con la nariz destrozada, los ojos aturdidos, casi inconsciente por el brutal golpe. Shazam se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano con dolor. Tenía el puño roto al golpear al hombre de acero. Superman se había convertido en el escudo humano perfecto. De repente, un lazo dorado se enroscó alrededor del cuello de Doomsday, apretado e inflexible. Con un poderoso tirón, la Mujer Maravilla lo arrancó del suelo, describiendo un amplio arco en el aire como un muñeco de trapo. Superman fue liberado, su capa se soltó del agarre de Doomsday mientras caía hacia un lado. ¡Rápido!, gritó la Mujer Maravilla por encima del rugido del viento y el caos, con una voz aguda y autoritaria, dirigida al detective marciano. Esta no era una pelea normal. Doomsday era más fuerte de lo que nadie esperaba, más fuerte que Superman. Sí, Ashburn les había mostrado las imágenes de las muertes de Superman en todo el multiverso, pero estaban seguros de que el trabajo en equipo podría haberlos ayudado. Después de todo, esas imágenes solo mostraban a Superman enfrentándose a Doomsday solo. ¿Cómo podrían perder con todo el poder de la Liga de la Justicia? Shazam se elevó hacia el cielo y se unió a Martian Manhunter mientras los dos se lanzaban hacia abajo, con los puños hacia atrás y brillando con un poder puro. En ese mismo momento, Wonder Woman soltó su agarre, lanzando a Doomsday hacia arriba con toda su fuerza, un curso de colisión perfecto. Auge. El impacto sacudió la tierra. La colisión de puños y monstruo desató una onda expansiva tan intensa que rompió ventanas, derribó edificios y envió helicópteros cercanos a una espiral sin control. Doomsday fue lanzado hacia abajo como un meteorito, estrellándose contra el suelo con tal fuerza que se formó un cráter masivo. Una explosión de tierra y escombros que se elevó como una nube en forma de hongo. Todos aprovecharon el momento para recuperar el aliento, seguros de que Doomsday debía estar muerto después de un golpe como ese y verdad. Pero para su horror, desde dentro de la nube de polvo que se elevaba, 2 rayos de visión de calor se precipitaron hacia adelante, impactando en el pecho del detective marciano y lanzándolo hacia atrás, gritando de dolor y miedo. El calor abrasador era una cosa, pero le recordaba demasiado al fuego. Los demás quedaron atónitos, completamente sorprendidos por el repentino contraataque. Entonces emergió Doomsday. Solo que ahora era más grande. Más fuerte. Las púas que le cubrían el cuerpo habían crecido, más afiladas y peligrosas que antes. «Ven a por mí, monstruo», rugió la Mujer Maravilla, desenvainando su espada. Con el escudo en la mano, se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Doomsday soltó un rugido bestial y lanzó un puño enorme hacia ella, pero ella era flexible, más hábil. Giró en medio de la embestida, usando su propio brazo como palanca, apoyando un pie contra él para lanzarse sobre su cabeza.
Ella aterrizó suavemente detrás de él y lo atacó de inmediato, pateándolo en la pierna para desequilibrarlo. Sin embargo, Donsday se sujetó con ambas manos y contraatacó rápidamente. Su pierna giró como un martillo, apuntándola directamente. La Mujer Maravilla levantó su escudo justo a tiempo. El impacto le sacudió los huesos y la hizo resbalar hacia atrás, pero se mantuvo firme. Con un giro rápido, aterrizó de pie, con la mirada fija en el monstruo mientras se lanzaba de vuelta. Donsday cargó a su encuentro. La Mujer Maravilla demostró su habilidad, golpeando con precisión y gracia. Aunque sus ataques no podían dañar a Donsday, era rápida, conectando golpes, esquivándolos e incluso logrando derribar al monstruo varias veces. Pero al final todo fue en vano. Un golpe sólido la hizo volar, estrellándose contra el pavimento, con dificultad para respirar, pero aún así se levantó. Magullada, ensangrentada y apenas en pie, siguió luchando, conteniendo a Donsday el tiempo justo para que los demás se recuperaran y se reunieran con ella. Pero ni siquiera juntos pudieron detenerlo. Uno a uno, todos fueron derribados, destrozados y sin aliento. Solo quedaba Superman. Tras recuperarse de sus heridas, llegó en un instante, veloz y furioso. Sus ojos brillaron rojos antes de desatar un rayo abrasador que impactó el costado de Donsday y lo hizo volar, justo a tiempo para salvar a Shazam, quien estaba a segundos de morir. Solo mira, Superman va a vencer a este tipo. Ese fue el sentimiento que resonó en todo el mundo, expresado por millones de personas pegadas a sus pantallas. Incluso después de haber sido noqueados en la pelea anterior, seguían creyendo en él. Por muy desesperados que parecieran, tenían fe. Porque él era Superman. Y Superman no pierde. Así que lo observaron liberar todo su poder por primera vez en esta batalla. Con esa fuerza, se enfrentó a Donsday. La fuerza de sus golpes destrozó la ciudad como si fuera papel. Los edificios se derrumbaron, las ondas de choque se extendieron y el campo de batalla se convirtió en una zona de guerra. Superman luchó con todas sus fuerzas, pero seguía siendo Superman. Incluso mientras igualaba los golpes de Donsday, centró su atención en la gente, desviándose de la lucha para salvar a los inocentes atrapados en el caos. Y ese heroísmo le dio a Donsday la oportunidad que necesitaba. Un golpe devastador cayó. Luego otro. Superman se tambaleó y el mundo contuvo la respiración. Poco a poco, Superman perdía. Cada golpe que asestaba era devuelto con mayor fuerza. Cada respiración se hacía más pesada. Y justo cuando parecía que Donsday estaba a punto de acabar con él, alguien inesperado intervino. Lex Luthor. Ataviado con una armadura similar a la que llevaban los hombres que atacaron la Casa Blanca, solo que mucho más avanzada, descendió al campo de batalla. Por un breve instante, pareció que podría ayudar a cambiar el curso de la situación, pero no duró. El juicio final atravesó la armadura como papel, y en un instante, Lex estuvo al borde de la muerte. Superman intervino. Apenas logró salvarlo, su propio cuerpo casi se desplomó en el intento. La sangre le corría por la cara, manchando la icónica S de su pecho. Apenas podía mantenerse en pie. Sus pulmones ardían con cada respiración. Pero cuando levantó la vista, la vio. Lois. Lágrimas en los ojos. Cámara en mano. Estaba filmando. Para el mundo. Para sus padres. Superman forzó una sonrisa, una que le decía al mundo que aún no había terminado. Que incluso ahora, al borde de la muerte, resistiría. Porque era Superman, había esperanza y luz en este mundo cruel. Volviéndose hacia Donsday, Superman avanzó con ímpetu, enfrentándose de frente a la bestia una vez más. Donsday, aunque visiblemente agotado, aún se movía con una fuerza aterradora. Ambos chocaron de nuevo, con los puños chocando, creando cada golpe una enorme onda expansiva que hizo que Lois y el camarógrafo se tambalearan hacia atrás. Lois miró horrorizada cómo Superman comenzaba a flaquear, con las fuerzas menguando ante la embestida. Golpe tras golpe lo asaltaban, brutales e implacables. La sangre fluía con cada golpe. No, susurró, con la vista nublada por las lágrimas. Desesperada, agarró una piedra del suelo y la arrojó con todas sus fuerzas. Golpeó a Donsday en el hombro. El monstruo se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos rojos se clavaron en Lois, entrecerrándose de rabia. Pero antes de que pudiera moverse, se detuvo, con la mirada fija en el cielo. Desde arriba, el murciélago se lanzó hacia ellos. Batman voló su Bathead directo hacia Donsday, quien lo atrapó fácilmente con un gruñido. Pero Batman ya lo esperaba. Ya había saltado en el aire, con una lanza con punta de kriptonita entre los dientes. Donsday lanzó el Bathead contra Batman como un misil, pero Batman abrió su capa y planeó con destreza por el aire, girando para esquivar los escombros. Al descender, se arrancó la lanza de la boca y, con precisión experta, la arrojó contra Donsday. Pero el monstruo reaccionó más rápido de lo esperado. Retorciendo su cuerpo, Donsday evitó por poco la lanza, que se clavó en el suelo detrás de él. Superman. Rugió Batman. Al oír su nombre, Superman, ensangrentado, golpeado, apenas consciente, apretó los dientes y se puso de pie.
Su cuerpo gritó de dolor, pero lo ignoró. Con un último impulso de fuerza, agarró la lanza de kriptonita clavada en el suelo. Con un poderoso salto, Superman se lanzó hacia Doomsday, con el arma de punta verde firmemente agarrada en sus manos. Doomsday se giró justo a tiempo para verlo venir. Por un instante, el mundo pareció congelarse, y entonces la lanza se clavó profundamente en el pecho de Doomsday. Al mismo tiempo, una de sus afiladas púas óseas atravesó el torso de Superman. Doomsday se tambaleó, aferrándose a la lanza brillante incrustada en su pecho. Con un gruñido gutural, arrojó el cuerpo inerte de Superman a un lado. Pero el movimiento le costó caro. Sus piernas cedieron y la bestia se desplomó, inmóvil. Batman se quedó quieto, con los puños apretados a los costados y la mandíbula apretada tras la capucha. Había llegado demasiado tarde. Si no hubiera perdido el tiempo, si hubiera dejado de fingir ser Bruce Wayne por un solo día, tal vez esto podría haber terminado de otra manera. No. Gritó Lois, corriendo al lado de Superman. Cayó de rodillas junto a él, con las manos temblorosas sobre su pecho ensangrentado. Su respiración era superficial, débil. El brillo de sus ojos, la luz que el mundo admiraba, se estaba apagando. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron libremente, pero no estaba sola. En todo el mundo, el aliento se contuvo. Las pantallas iluminaban plazas, casas y teléfonos. La gente observaba, atónita, destrozada. Algunos lloraban abiertamente. Otros guardaban silencio. Superman, su símbolo de esperanza, agonizaba. ¿Está muerto?, preguntó Superman débilmente, con la voz apenas un susurro. Su mirada buscó los ojos de Lois, desesperado por una respuesta. Lois contuvo un sollozo y asintió, mientras las lágrimas caían libremente. Sí, se ha ido, susurró. Una leve sonrisa de alivio se dibujó en la comisura de los labios de Superman. Bien, suspiró. Dicho esto, sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo se quedó inmóvil en los brazos temblorosos de Lois. N/A. Planeé que MC llegara para detenerlo, pero después de pensar en cómo algunos lectores esperarían eso, cambié de opinión. ¿Cómo fueron las peleas en estos últimos 2 capítulos? ¿Crees que tenía sentido que Shazam se lesionara el puño al golpear a Superman? ¿Hubo algún elemento que pareciera forzado? Espero que hacia el final, haya podido hacer que los lectores se sientan tristes o algo por la muerte de Superman. En fin, estoy aburrido, así que les dejé este capítulo. Gracias por el apoyo. Capítulo 63. Lo que falta para que esta escena sea perfecta es la capa, una voz cortó el aire sombrío. Todos se giraron para ver a Ashburn acercándose tranquilamente, sosteniendo la capa de Superman en sus manos. ¿Dónde estabas?, preguntó Batman apretando los dientes. La mayor parte de la liga estaba en el suelo, derrotada, y apenas se aferraba a la consciencia o a la vida. Estaba en Florida. Tengo un amigo que me estaba enseñando a surfear, dijo Ashburn mientras caminaba tranquilamente hacia Superman. Llegué lo más rápido que pude en cuanto supe lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Había desactivado las cámaras cercanas, no podía dejar que el mundo viera que estaba fracasando como el nuevo líder de la Liga de la Justicia. Supongo que esto pasó porque me sacaron de la escena. Es como si Superman estuviera destinado a morir, y yo estaba convenientemente fuera de su alcance para asegurarme de que sucediera, murmuró Ashburn mientras revisaba los signos vitales de Superman. Estaba realmente muerto. Ignoró la mirada llena de lágrimas de Lois, cuestionando en silencio sus palabras, desesperado por respuestas que no iba a hallar. «Detrás de ti», gritó Batman, abriendo mucho los ojos al ver a Doomsday levantarse. Le habían arrancado la lanza del pecho. Superman no le había dado en el corazón. Ahora, Doomsday se cernía sobre Ashburn, fulminando con la mirada. Pero Ashburn ni siquiera giró la cabeza. ¿Debería matarlo?, preguntó Ashburn con calma, todavía concentrado en Superman, ¿o dejarlo vivir como una marioneta de entrenamiento para la liga? Batman permaneció tenso un segundo más, hasta que notó la total indiferencia de Ashburn. Esa tranquilidad bastó para tranquilizarlo un poco. Olvídalo, tengo la sensación de que está conectado con la oscuridad de alguna manera, dijo Ashburn mientras el puño de Doomsday se dirigía hacia su espalda. Un portal se abrió justo detrás de Ashburn. El puño entró y, al instante, otro portal se abrió junto al rostro de Doomsday. Su propio puñetazo salió disparado, y la afilada punta de sus nudillos se clavó directamente en su cabeza, matándolo. Una vez que me ocupe de este cuerpo, volveré a ver cómo está la liga. Asegúrate de que quienes tengan heridas graves sigan con vida hasta entonces, dijo Ashburn, subiendo a Doomsday sin esfuerzo a su hombro. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora?, preguntó Batman con frustración en la voz. Quería respuestas. Porque no sé cómo funciona el juicio final de este universo, respondió Ashburn. ¿Volverá el cuerpo a la vida? ¿O hay algún planeta allá afuera donde simplemente se reformará y se adaptará a lo que lo mató? Necesito averiguarlo para asegurarme de que el juicio final 2.0 no llame a la puerta. Chasqueó la lengua, molesto.
Lo que significa que necesito escanear todo este universo. Cosas difíciles y complejas, ahora que lo pienso, quizá no debería haberlo matado antes de obtener esa información. Dicho esto, irrumpió en el cielo y desapareció. No quiere que el público sepa que usa poderes oscuros, pensó Batman, entrecerrando los ojos. Pero después de un momento, miró a Lois, se giró y corrió a ver cómo estaba el resto de la liga. Superman se había ido, y Batman sabía que lo último que querría era que alguien perdiera el tiempo lamentándose mientras otros seguían al borde de la muerte. Parece que no vas a reaparecer, qué lástima. Me habría encantado fusionar un ejército de Doomsdays. De pie en la luna, Ashburn contempló el universo, ligeramente decepcionado por su descubrimiento. No, esto es mejor, pensó, con una sonrisa burloncia. Puedo fusionar a Hulk, Doomsday, ¿y a quién más? Sus ojos se iluminaron de emoción. Esta fusión va a necesitar un anillo de linterna roja para rematarlo. Levántate, ordenó Ashburn, y con un destello de oscuridad, el cuerpo de Doomsday movió, ahora arrodillado ante él como un soldado de la sombra. Con Superman muerto, las cosas deberían empezar a moverse, pensó Ashburn. Ojalá la próxima oleada de acontecimientos impulse a Lex Luthor a unirse a la Liga. Si no, no me importaría hacer que Brickman fuera aún más inteligente. Dicho esto, se teletransportó de vuelta a la Tierra y comenzó a sanar a la Liga de la Justicia, un miembro a la vez. ¿Ashburn resucitó a los que murieron? No. Porque aunque Ashburn interpretaba el papel de líder de la Liga de la Justicia, no era en absoluto un héroe. No hacía nada de esto por pura bondad, los ayudaba solo por su propia seguridad. Por cruel que parezca, dejar que esas vidas se pierdan sería más beneficioso para el multiverso. Sus muertes serían una llamada de atención, un doloroso recordatorio de que el fracaso tiene consecuencias reales. Pero si Ashburn simplemente los devolviera a todos, la Liga podría empezar a creer que contaban con una red de seguridad, que él siempre estaría ahí para enmendar sus errores. Esto también aplicaba a Superman, pero en su caso, Ashburn esperaba que muriera. Solo que no por mucho tiempo. La muerte de Superman era parte de lo que Ashburn había previsto, pero su regreso no estaba garantizado. Con la luz derrotada por la oscuridad, existía una posibilidad real de que, esta vez, los muertos no regresaran. Eso significaba que Ashburn tendría que asegurarse personalmente de que la recuperación de Superman se desarrollara sin problemas. En los días que siguieron, el mundo se sintió más sombrío. Se celebró el funeral de Superman, y gente de todos los rincones del mundo contó historias. Historias de cómo Superman les había salvado la vida, les había ayudado a reparar sus coches, había encontrado a sus mascotas perdidas o incluso había entrado en sus casas para rescatarlos de situaciones de abuso. El hombre lo había hecho todo, y ahora se había ido, dejando al mundo la oportunidad de comprender cuánto les había dado Superman. Cuando las cosas se ponían difíciles, el mundo clamaba a Superman, y él siempre respondía. Sin importar la amenaza, sin importar las adversidades, Superman aparecía y se jugaba el cuerpo para protegerlos. Ahora, se había ido. Y en su ausencia, el mundo se sentía más pequeño, y más débil. Un día después, dentro del Salón de la Justicia, Ashburn estaba sentado en una silla, observando en silencio a los miembros de la Liga de la Justicia que habían participado en la batalla contra Doomsday. Adelante, déjalo salir, dijo Ashburn con calma. Al, que había estado conteniendo su ira, se levantó y miró a Ashburn con furia. Pero antes de que pudiera hablar, Ashburn levantó una mano para detenerlo. Tú no, dijo Ashburn. No quiero que me eches la culpa cuando hoy. Hizo una pausa y apareció una pantalla frente a todos. Empezó a reproducir la conversación que habían compartido con él sobre el día del juicio final. Por último, esto, dijo Ashburn mientras reproducía otro vídeo, mostrando a Al ignorando la advertencia de Batman. Soy parte del cuerpo de Linternas Verdes. Comemos monstruos como este para desayunar, resonó la grabación de Linterna Verde en la habitación. Les expliqué cómo lidiar con Doomsday. Les mostré cómo lo manejaron otras versiones de Superman en el multiverso. Dicho esto, me alejo unos minutos, ni siquiera una hora, y todos ustedes olvidan todo lo que les dije, dijo Ashburn con ligereza. Era difícil saber si estaba enojado, decepcionado o si le daba igual. Entonces tenemos los roles que les asigné, dijo Ashburn, recorriendo con la mirada la sala. Aparte de Wonder Woman, Shazam y Superman, el resto de ustedes tenía la tarea de garantizar la seguridad de los civiles. Así que díganme, ¿por qué no pudieron seguir el plan? ¿Por qué se enfrentaron a Doomsday y lo fortalecieron? ¿Por qué no se concentraron en evacuar a esos ciudadanos y dejaron la lucha a quienes yo les asigné? Sus palabras fueron muy duras y la sala se llenó de silencio. Nadie tenía una respuesta. Todos apretaron los dientes, con la frustración y el arrepentimiento reflejados en sus rostros. Pero no me gusta vivir en el pasado, continuó Ashburn. La humanidad no llegó a donde está hoy lamentándose por errores del pasado. Con un chasquido de dedos, una onda de sombra se extendió, y al instante siguiente, todos los miembros de la Liga saltaron de la impresión, con la mirada fija en las sombras tras ellos.
Tus sombras son ahora una puerta a la dimensión de la que te hablé, dijo Ashburn, levantándose de su asiento. Allí dentro, 1 billón de años pueden pasar en un segundo. Usa ese tiempo para entrenar. Recuerda, las lesiones sufridas fuera de la dimensión de entrenamiento no se pueden curar dentro. Y las lesiones sufridas dentro tampoco se pueden curar mientras estés ahí. Capítulo 64. Empezó a alejarse, pero se detuvo y se giró ligeramente. Flash, mientras estés ahí, concéntrate en dominar la fuerza de la velocidad. Aprende a conectar con ella más profundamente, porque por lo que he visto, hay flashes en todo el multiverso que pueden moverse a la velocidad de la luz sin problema. Uno de ellos incluso superó la teletransportación en una carrera. Los ojos de Flash se abrieron de par en par, atónito ante la idea. ¿Moverse más rápido que la teletransportación? Eso era algo que ni siquiera él podía imaginar. Mujer Maravilla, deberías concentrarte en superarte al máximo, dijo Ashburn. Eres la miembro más equilibrada de la Liga de la Justicia. Fuerte, pero no la más fuerte. Rápida, pero no la más veloz. Lo que te distingue es tu experiencia y habilidad en combate, y tu poder sin explotar. Aprovecha este tiempo para liberar tu poder divino. La Mujer Maravilla hizo una pausa, asimilando sus palabras. Era hija de Zeus. Sin duda albergaba más fuerza en su interior, esperando ser despertada. Asintió con firmeza, comprendiendo perfectamente lo que Ashburn quería decir. Cyborg, trabaja en mejorar tu cuerpo. Ya no estás limitado por los límites humanos, dijo Ashburn con firmeza. Marciano, supera tu miedo al fuego. Sé que es muy arraigado, pero hay marcianos en todo el multiverso que lo han superado. Se volvió hacia los linternas. John, Al, dejen de crear armas humanas básicas en medio de la batalla. Tienen la voluntad de moldear a un superhombre, con todos sus poderes y capacidades, siempre y cuando su fuerza de voluntad sea lo suficientemente fuerte, así que ¿por qué limitarse a martillos y pistolas? Ashburn recorrió la sala con la mirada penetrante. Todos deberían empezar a entrenar. Después de todo lo de Doomsday, me he dado cuenta de algo. Necesito empezar a viajar por el multiverso. Cuanto más tiempo me quedo aquí, más universos desaparecen. Dicho esto, le lanzó un teléfono plegable a Batman. Parecía común y corriente, simple, incluso anticuado, pero el tono de Ashburn decía lo contrario. Usa eso para llamarme. También podría ir a buscar a alguno de ustedes de vez en cuando para luchar en mis batallas. No quiero que la oscuridad sepa dónde estoy. Así que entrenen, ya que sus multiversos podrían ser más fuertes que todos juntos. Con esas palabras, Ashburn se teletransportó. ¿No puedes irte ya? ¿Por qué tengo que venir? Preguntó Ember, molesta. ¿Eres tonto? ¿Acaso parezco estar en condiciones de luchar contra alguien equipado con mi armadura? Preguntó Ashburn con un bufido. Dado lo poderosa que era su armadura, incluso una persona normal con ella sería suficiente para derrotarlo. Por otro lado, si se acercaba lo suficiente, Ashburn creía que podría simplemente ordenarle que regresara, pero no quería arriesgarse. Ashburn, tú y tu maldita falta de respeto, dijo Ember apretando los dientes que apretaron aún más cuando Ashburn la ignoró descaradamente. Siguió tecleando en su teléfono, buscando un universo antes de abrir un portal. ¿Dijiste algo? Preguntó Ashburn con sarcasmo, enfureciendo aún más a Ember. Pero antes de que pudiera responder, él cruzó el portal, dejándola sin otra opción que seguirlo, no sin antes dejar una parte de sí misma. Sin Ashburn, no podría presentir lo que estaba a punto de hacer. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Ese fragmento de Ember se teletransportó, recuperándose por completo al aparecer ante una puerta. Llamó una vez. Tiller abrió al cabo de un rato y se quedó paralizado al instante, abriendo los ojos de par en par al ver a Ember allí de pie, con una mirada fría e inexpresiva. Sin esperar a que Tiller dijera nada, Ember entró. Tiller se quedó paralizada un instante antes de guardarse en el abrigo el arma que había estado escondiendo a la espalda, sabiendo perfectamente que habría sido inútil. Ya puedes dejar de fingir, dijo Ember con frialdad. ¿Por qué te acercas a Ashburn? Tiller se quedó en silencio por un momento, luego lentamente se quitó la peluca, revelando el rostro de alguien que Batman conocía muy bien, Talia al Ghul. Cuando Ashburn se reunió con mi padre para conseguir su apoyo para convertirse en el líder de la Liga de la Justicia, mi padre notó algunas fallas en él, dijo Talia con calma. Aunque Ashburn es poderoso, tiene una debilidad. Es vulnerable con las mujeres. Así que mi padre me pidió que me acercara a él, para controlarlo. Era cierto. A pesar de su abrumadora fuerza, Ashburn tenía un lado lujurioso, aunque nunca lo demostraba. Sobre todo porque se creía feo. Esa creencia se acentuaba con cada rechazo, lo que le hacía pensar que su encanto debía de estar ayudándolo de alguna otra manera, aunque no romántica. Claro, Ashburn tenía los medios para descubrir las mentiras y actuar de Talia, pero eso significaría que estaba espiándola.
Y como creía Ashburn, trata a los demás como quieres que te traten, a menos que sean zombies o tus empleados, en cuyo caso no tienes que pagar. Pero cuando él te invitó a salir, ¿lo rechazaste? Preguntó Ember, levantando una ceja. Talia no tenía respuesta. No podía explicarlo. Tenía a Ashburn en la palma de su mano, pero lo rechazó. Incluso le mintió a su padre, alegando que le había pedido salir a Ashburn y que él la había rechazado. Había creado una personalidad completamente nueva. Una versión alternativa de sí misma, de otro universo, donde ella y Ashburn compartían una historia. Y por eso, agradecía que Ashburn no fuera de los que se metían en la mente de alguien para verificar su historia. Él lo consideraba de mala educación. Ashburn es un idiota, pero es mi idiota, dijo Ember con frialdad. Le dirás la verdad la próxima vez que lo veas. Con esas palabras, Ember desapareció, dejando a Talia en silencio. Y en ese silencio, se dio cuenta de algo inquietante. Tenía más miedo de decirle la verdad a Ashburn que de enfrentarse a Ember. ¿Entonces este es un universo donde Superman es malvado? Preguntó Ashburn, caminando por las calles de un nuevo mundo. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, desplazándose por ella mientras buscaba más universos que valieran la pena visitar. Sí, murmuró con un bostezo aburrido. Mató a su esposa embarazada, o a su novia, creyendo que era el juicio final. Después de eso, perdió la cabeza. Empezó a matar criminales. No tardó mucho en convertirse en un tirano que perdió el rumbo. ¿No podrías simplemente transmitir un mensaje a través del multiverso y hacer que la Liga de la Justicia de cada universo te pida ayuda cuando la necesites? Preguntó Ember. Incluso podrías crear un lugar donde el tiempo no se mueva, o algo como la ALBA, permitiéndote responder a todas las llamadas. Ashburn se detuvo a mitad de paso, dándose cuenta de que no había pensado en eso. A veces eres tan estúpido, dijo Ember, claramente sin palabras. ¿Cómo es que no pensar en algo me vuelve estúpido? Murmuró Ashburn. No puedo pensar en todo. Pero tienes razón. Debería estudiar cómo lo manejan los demás y aprender de ello. Capítulo 65. Primero, dejemos de pensar que eres fea, dijo Ember. A veces es molesto, y a veces es tierno. Invita a salir a alguien, a quien sea. Miró a la gente que caminaba por la calle. Ashburn la miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Optó por ignorarla. No le interesaba que lo rechazaran de nuevo. Si te rechazan, no sé, te doy mi sostén, añadió Ember con desdén. A los pervertidos como tú les gustan esas cosas. El rostro de Ashburn se oscureció inmediatamente. Primero, no soy un pervertido. Segundo, eres demasiado plano como para siquiera pensar en usar la palabra sujetador. Cuando alguien imagina una superficie plana, eres lo primero que le viene a la mente. Eres tan perfectamente plano que si alguien se parara sobre ti y se bajara, se volvería loco pensando que el mundo entero está inclinado, espetó Ashburn, con la voz áspera por la frustración. El cuerpo de Ember temblaba de rabia. Sus dientes crujieron de tanto apretar la mandíbula. Ashburn estaba listo para seguir, pero sabiamente se detuvo, al darse cuenta de que Ember podría matarlo si la presionaba más. Para cambiar de tema rápidamente, se giró y se acercó a una chica atractiva que no conocía. Ella lo miró confundida y atónita mientras Ashburn se frotaba torpemente la nuca, evitando el contacto visual. Esto es un poco raro, pero no pude evitar fijarme en ti. Me preguntaba si, por casualidad, podríamos conocernos, preguntó Ashburn. La mujer se quedó boquiabierta, conmocionada, y su rostro se puso rojo poco a poco. Retrocedió un paso, tartamudeó, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo, dejando a Ashburn allí de pie, con la mirada perdida. No, no puedo. Sé lo que valgo. No soy lo suficientemente buena. El rostro de Ember se ensombreció al leer los pensamientos de la mujer. No era rechazo por asco, sino inseguridad. La mujer no se creía lo suficientemente buena, y esa verdad la hizo llorar. Prueba con otra persona. Estaba loca, dijo Ember. Ashburn la fulminó con la mirada, claramente no estaba de humor para ser humillado otra vez. Aún así, dio un paso al frente, convencido de que Ember no le estaba tendiendo una trampa. Oye, te vi al otro lado de la calle y sabía que me maldeciría si al menos no intentaba conocerte, dijo Ashburn con una sonrisa amistosa. Lo siento, no puedo, dijo ella, con la cara roja como un tomate. Ashburn no supo si era de vergüenza o de rabia. Abrió la boca para decir algo, pero ella le dio una bofetada antes de que pudiera hacerlo. Dije que no puedo. Gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse la vuelta y salir corriendo. Ashburn se quedó allí, con un tic en el ojo, apenas resistiendo el impulso de devolverle la bofetada. Estoy casada, no puedo, Ember leyó los pensamientos de la mujer, con un tic en el ojo, frustrada. ¿Por qué no podía decirle a Ashburn que estaba casada? Su mente era demasiado caótica. Esas palabras nunca salieron. Solo logró decir que no podía. Estaba casada. Una más, le dijo Ember a Ashburn, quien ahora parecía dispuesto a matarla.
Apretó los dientes, pero aún así se obligó a acercarse a otra mujer, una que no había presenciado el arrebato anterior. Oye, no pude evitar fijarme en ti, no tengo frases para ligar, pero te vi leyendo un libro y me pareció precioso, le dijo Ashburn a una joven sentada en el parque. Ella levantó la vista, atónita, con los ojos abiertos como platos mientras lo miraba fijamente. Por un instante, abrió y cerró la boca como si buscara las palabras. Luego, de repente, rompió a llorar y salió corriendo, dejando a Ashburn suspirando y sentándose en el banco más cercano. ¿Por qué? ¿Por qué no nací niña? Pensó la joven mientras huía, dejando a Ember sin palabras tras leerle la mente. El exhombre había deseado desesperadamente lanzarse a los brazos de Ashburn, pero el miedo a mentirle y enfrentar su reacción era insoportable. Así que huyó, demasiado asustada para decir la verdad. ¿Hay alguien ahí fuera asegurándose de que no pueda tener novia o algo así? Ember se quedó sin palabras. Una parte de ella incluso consideró contratar a alguien para que se acostara con Ashburn solo para ver qué pasaba, pero en el fondo sabía que probablemente terminaría igual. Tenía que estar maldito. Y entonces lo comprendió. Cuando rechazó a Ashburn, fue igual que todos los demás. Déjame en paz, dijo Ashburn con frialdad. Había aceptado su fealdad, pero se había permitido creerle 2 veces a Ember. Eso significaba que una parte de él aún albergaba esperanza de verse bien. Pero ¿qué clase de persona es rechazada como lo fue hoy? Ni siquiera a quienes se consideraban poco atractivos se les trataba así. Ni siquiera quería mirar a Ember en ese momento. Que se atreviera a sentarse a su lado después de hacer algo tan cruel y despiadado solo lo enfurecía más. Pero en ese momento, estaba demasiado abrumado por el dolor como para mostrar esa rabia. Idiota. Lee la mente de quienes te rechazaron. Aunque no quieras indagar en sus pensamientos, al menos lee sus emociones, dijo Ember con brusquedad. Ashburn la miró confundido, pero siguió su consejo de todos modos. En cuanto captó sus pensamientos y emociones, abrió los ojos de par en par, incrédulo. Siri, haz un escaneo de mi cuerpo. ¿Por qué me rechazan? Preguntó Ashburn, y su teléfono apareció frente a él. El motivo del rechazo se debe a tu pésima suerte en el amor, respondió Siri. Quienes se acercan se vuelven inusualmente conscientes de sí mismos, excesivamente cohibidos y emocionalmente inestables. En casos extremos, el propio universo puede distorsionar el destino para impedir que la relación se concrete. Ashburn y Ember se quedaron allí en un silencio atónito, sin palabras. Bien, solo una razón más para recuperar rápidamente mi antigua fuerza, dijo Ashburn con calma, antes de detenerse al sentir que la realidad se desgarraba. Su atención se centró al instante en la fuente de la perturbación. Trigon, enfrascado en una batalla con un duende de la 5ª dimensión. N/A. Esta mala suerte de amuleto desaparecerá una vez que aparezca el hombre predestinado. Capítulo 66. Ashburn y Ember se teletransportaron fuera de la Casa del Misterio, donde se encontraron con la caótica imagen de una Liga de la Justicia fracturada. El equipo liderado por Batman incluía al mismísimo Batman, Batwoman, Catwoman, John Constantine, la Cazadora, Renee Montoya, Harley Quinn, el Doctor Destino y lo que parecía ser el fantasma de Dick Grayson. Mientras tanto, el equipo liderado por Superman estaba formado por Superman, Al, un Linterna Amarilla, Shazam, Sinestro y la Mujer Maravilla. Puede que hubiera más, pero a Ashburn no le importaba. Su atención estaba centrada en los 2 seres enzarzados en la batalla, Trigon y Xyzptlk. Oye, Mujer Maravilla, ¿quieres salir y pelear de verdad? Gritó Ashburn. Dentro de la dimensión de entrenamiento, Wonder Woman estaba enfrascada en una batalla contra las versiones sombra de todos los miembros de la Liga de la Justicia. Por supuesto, en esta dimensión, donde Ashburn tenía el control absoluto, casi todo era posible. Como les concedió plena libertad para entrenar, pudieron superarse al máximo y fortalecerse rápidamente. Otro dato curioso sobre la dimensión del entrenamiento. Permitía entrenar al 100%. La mente no podía comprender el paso del tiempo y el cuerpo no envejecía en su interior. Lo único que podía ralentizar el entrenamiento era una lesión. Esto significaba que alguien podía entrenar durante 1 billón de años sin sentir jamás el peso de ese tiempo, solo el rápido crecimiento de su fuerza. Esto convertía a esta dimensión en el lugar ideal para cualquiera que se tomara en serio el deseo de fortalecerse. Sí, respondió la Mujer Maravilla al instante, deteniendo su entrenamiento sorprendida por la pronta llamada. Ashburn asintió antes de elevarse hacia el cielo. Todos, si me prestan atención, por favor, gritó Ashburn, con una voz impregnada de un poder único que imponía silencio. Toda la lucha se detuvo. Incluso Superman y Batman, que habían estado enfrascados en una batalla, hicieron una pausa. Sorprendentemente, Batman igualaba a Superman golpe a golpe, gracias a una droga que le otorgaba temporalmente la fuerza para rivalizar con el Hombre de Acero. Gracias, dame un segundo, dijo Ashburn, visiblemente molesto, mientras miraba a Trigon y al señor Nxi, quienes seguían enfrascados en la batalla. Quería matarlos a ambos en el acto, pero el riesgo de atraer la oscuridad era demasiado grande.
Trigon, a diferencia de Darkseid, quien encarnaba un mal más legal, era simplemente malvado, caótico e impredecible, con una fuerte conexión con la propia oscuridad. Sin previo aviso, Ashburn se teletransportó directamente entre ellos justo cuando estaban a punto de chocar. Con un movimiento tranquilo, activó contraataque, redirigiendo sus ataques hacia ellos. Almacenamiento de contraataque, dijo Ashburn, almacenando con calma los dos poderosos ataques que acababa de reflejar. Como no podía usar todo su poder libremente, había empezado a desarrollar técnicas para cubrir las deficiencias. Contracopia. Ashburn extendió las manos y los ataques que acababa de contrarrestar se duplicaron, manifestándose en realidad como cientos de explosiones de energía idénticas que ahora flotaban alrededor de Trigon Inxistbalk. Contrapasta. Con esas últimas palabras, los ataques copiados se hicieron realidad y todos llovieron al unísono. Trigon Inxistbalk se apresuraron a protegerse, pero la magnitud del ataque los abrumó rápidamente. Barrera infinita, debería encontrar la manera de usar estas técnicas sin tener que decirlas en voz alta. Por otra parte, son como magia, así que las palabras ayudan a guiar el proceso, murmuró Ashburn, frotándose la nuca. Observó cómo la barrera se expandía, estirando el espacio mismo para absorber las ondas de choque del ataque anterior, impidiendo que el universo se desgarrara. ¿Dónde estaba? ¿Cierto? Volviendo su atención a los héroes y villanos reunidos, Ashburn chasqueó los dedos. Al instante, una oleada de comprensión los invadió. Cada uno recibió el conocimiento preciso que Ashburn quería compartir. Entonces, como probablemente habrás deducido por lo que acabo de decirte, estoy aquí para limpiar tu universo. ¿Alguna pregunta? Preguntó Ashburn con una leve sonrisa. ¿Cómo planeas limpiar exactamente? Preguntó Batman con el ceño fruncido, su mirada pasó de los cuerpos sin vida de Trigon Inxistbalk a Ashburn, con una clara inquietud en sus ojos. Planeo matar a todos los que se aliaron con Superman. Después, terminaré de eliminar el resto de este universo. De todas formas, no quedan muchos villanos. A partir de ahí, haré que tú y los miembros restantes de la Liga formen una Liga de la Justicia Multiversal. Será un trabajo a tiempo parcial, ya que planeo revivir versiones muertas de la Liga de Universos colapsados para asumir el mando a tiempo completo. Ashburn habló con pereza, como si fuera una tarea más en su lista. Así no se hace, dijo Batman apretando los dientes, con la voz firme y en señal de rechazo. Matar, no podía soportarlo. Cualquier otra cosa, tal vez, pero eso no. Lamentablemente, no me importa. ¿Unas últimas palabras para la Mujer Maravilla, Superman y los demás? Preguntó Ashburn con una sonrisa. El equipo liderado por Superman flotó hacia el cielo. ¿Van a aceptar sus palabras al pie de la letra? Preguntó Superman con voz llena de incredulidad y furia. Miró a Batman y a los demás, frustrado por la facilidad con la que parecían aceptar el juicio de Ashburn. Pero no se les puede atribuir toda la culpa. De todos, Batman quería dar un paso al frente y detener a Ashburn, de verdad que sí, pero su propio equipo lo detuvo. No dijeron ni una palabra, pero sus ojos decían basta. Querían que el equipo de Superman desapareciera. Incluso si Ashburn mentía, ¿qué podían hacer al respecto? Era demasiado poderoso. Arremeter de cabeza solo los mataría a todos. ¿Sabes? Empezó Ashburn con naturalidad, el más fácil de derrotar entre vosotros es Superman. Solo tengo que devolverle la vida a Lois y que vea en qué te has convertido. Hizo una pausa y su tono se tornó burlón. Así se suponía que te derrotarían. Después de que Lois de otro universo te viera, despertaste y te diste cuenta de que estabas equivocado. No sé si la oscuridad te retorció y te hizo más malvado, pero averigüémoslo. Con un chasquido de dedos, un cementerio a kilómetros de distancia explotó y los huesos se dispersaron mientras un único esqueleto volaba hacia ellos. La cara de Superman se puso roja de rabia al instante al ver cómo jugueteaban con los restos de su esposa. Ashburn, por otro lado, lo ignoró e intentó revivir a Lois, solo para darse un golpe en la frente al recordar que aún estaba demasiado débil para jugar con la vida y la muerte directamente. Y más aún con la cantidad de PM que acababa de usar, matando a esos dos enemigos que estaban destrozando la realidad sin querer. Con una mirada molesta, se volvió hacia Ember. Puso los ojos en blanco, levantó la mano y chasqueó los dedos. Las llamas estallaron alrededor del esqueleto de Lois, envolviéndolo por completo. Superman se tensó, listo para cargar, pero se congeló cuando el fuego se apagó. En su lugar se encontraba una Lois muy viva y embarazada. Lois, susurró Superman, extendiendo la mano, deseando abrazarla. Pero se detuvo en seco cuando Ashburn le puso una mano suavemente sobre la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasaría si supiera todo lo que has hecho desde su muerte? Preguntó Ashburn con voz tranquila, casi divertida. ¿Bastaría eso para despertarte, o seguirías firme en tus convicciones? El corazón de Superman se encogió de horror. Quería detener a Ashburn, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Lois se abrieron de golpe. Un torrente de recuerdos y visiones llenó su mente. Todo lo que Superman había hecho desde el día de su muerte.
Su cuerpo se tensó, su rostro se contorsionó de dolor mientras se agarraba la cabeza, abrumada por la tormenta mental. Luego, lentamente, su mirada se dirigió hacia él y con los ojos llenos de lágrimas. Superman hizo lo que tenía que hacer. Marcamos la diferencia, dijo la Mujer Maravilla, con la mirada fija en Superman y un apoyo inquebrantable. Superman cerró los ojos con fuerza, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro bajo el peso de todo lo que había hecho. Ahora, se encontraba en una encrucijada. ¿Seguiría el camino que había forjado con sangre o regresaría, por ella? No puedo. No puedo parar ahora, no después de haber llegado tan lejos. Rugió, con la angustia y la furia distorsionando su voz. Como un rayo, se lanzó hacia Ashburn, con los ojos encendidos. Tenía que recuperar a Lois. Ella lo entendería, tenía que hacerlo. Una vez que el mundo finalmente estuviera en paz, una vez que todo terminara, vería que todo lo que hacía, era por el bien común. Pero para sorpresa de todos, apareció la Mujer Maravilla, aunque no la que conocían. Atrapó el puño de Superman con una sola mano. Su presencia captó la atención de inmediato. Esta Mujer Maravilla no era de su universo. No, su aura era más brillante, más fuerte, más heroica que la de la que habían seguido. Mátenlos a todos. No quiero lidiar con ex-héroes que escapan de prisión más tarde, dijo Ashburn con frialdad. La Mujer Maravilla dudó, sus ojos se encontraron con los de Superman. Por un instante, algo cambió en su expresión. Superman y él, allá en su universo, eran amigos, pero la autoridad de Ashburn pesaba más. Por él, ella endureció su corazón. Con un movimiento rápido, le retorció el brazo a Superman, rompiéndolo con un crujido espantoso. Superman gritó de dolor y cayó sobre una rodilla. Al ver su fuerza, la Mujer Maravilla no perdió tiempo y se lanzó a matarla. Al y los demás miembros del equipo de Superman se lanzaron hacia ella para detener el ataque, pero Ashburn simplemente se hizo a un lado, permitiéndole ejecutarla. Esperaba que dudara, ¿es tan poderoso mi encanto? Pensó Ashburn, atónito, mientras la Mujer Maravilla le rompía el cuello a Superman con brutal eficacia. Utilizó su cuerpo para bloquear el ataque de Al antes de lanzarse hacia adelante y sujetar a su contraparte. Los estaba manejando a todos con facilidad, una imagen que enorgulleció discretamente a Ashburn, hasta que sus ojos se posaron en el cadáver de Superman. Se estaba volviendo negro, una aura oscura se elevaba de su cuerpo como humo. Joder, murmuró Ashburn, atrayendo la atención de todos hacia lo que estaba sucediendo. Capítulo 67. La batalla entre la Mujer Maravilla y los demás se detuvo de golpe cuando la atención de todos se centró en Superman. Su otrora icónico traje azul y rojo se había vuelto negro azabache. Su piel también se oscureció con un inquietante tono sombrío. Entonces, ante sus ojos, el cuello de la Mujer Maravilla se rompió, se retorció de forma antinatural y volvió a su lugar con un crujido espantoso. Superman se puso de pie, silencioso, vivo, irradiando una energía siniestra. «Ashburn, ¿qué haces?», preguntó la Mujer Maravilla, con la voz penetrante y llena de sospecha. Pero incluso mientras hablaba, lo presentía. Esto no era obra de Ashburn. Lo que sea que se hubiera apoderado de Superman era demasiado oscuro. Demasiado malvado. «Esto no es obra mía», dijo Ashburn con un suspiro. «Pero esta es una prueba clara de que era malvado. La oscuridad usó la oscuridad que ya albergaba en su interior para traerlo de vuelta». Lois se cubrió la boca, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ver al hombre que amaba caer tan bajo era casi insoportable. «No soy malo. Todo lo que hice fue por el bien común», rugió Superman, con la voz temblorosa de rabia. Sus ojos ardieron en rojo antes de lanzar un rayo de visión de calor, más caliente que el sol, que se dirigió directamente hacia Ashburn. Todo lo que se encontraba en el camino de la visión de calor fue borrado. Los átomos se quemaron tan completamente que liberaron una oleada masiva de energía, lo que resultó en una explosión devastadora en el aire. La explosión fue colosal y vaporizó todo lo que había a su alrededor durante kilómetros. Pero Superman no se detuvo. Sus ojos recorrieron la distancia, donde divisó a Ashburn, quien había teletransportado a todos a un lugar seguro, lo suficientemente lejos como para que pudieran ver la magnitud de la destrucción que Superman acababa de desatar. «Entonces, creo que deberían dejar de ser malvados y ayudar», dijo Ashburn a Al y a los demás, quienes aún luchaban por procesar lo que estaba sucediendo. «Ese no es Superman. Le hiciste algo», dijo la Mujer Maravilla de la injusticia, negándose a creer que había sido del hombre al que una vez siguió. «Sí, tienes razón. Yo, que acabo de debilitarme al derrotar a dos seres capaces de destruir este universo, obviamente decidí que era buena idea resucitar a Superman, más fuerte que nunca», dijo Ashburn poniendo los ojos en blanco dramáticamente. «Y para vender la actuación, incluso hice que me atacara, solo para quemar la poca energía que me quedaba. Genial, ¿verdad? Y dicen que Batman es el mejor detective del mundo». La Mujer Maravilla apretó los puños con rabia. «Entonces, ¿por qué Doomsday no pasó por algo así?», preguntó la Mujer Maravilla Suprema, recordando que nada parecido ocurrió después de que Ashburn matara a Doomsday.
Buena pregunta, supongo que es porque Doomsday ya estaba destinado a regresar. Dijo Ashburn encogiéndose de hombros. En fin, no debería estar luchando ahora mismo. Prefiero no llamar la atención innecesariamente. No es momento de hablar, ya viene. Gritó Al, pero ya era demasiado tarde. A la velocidad de la luz, Superman apareció justo frente a Ashburn, con el puño volando hacia él con intenciones letales. Pero en el último segundo, Superman se vio obligado a detenerse. Ashburn repentinamente puso la cara de Lois frente al golpe entrante. ¿Qué estás haciendo? Gritaron varias voces horrorizadas, aturdidas por el acto aparentemente despiadado. Ashburn, sin embargo, no respondió. No le hacía falta. La Lois que tenía frente a él era solo una ilusión. Ya había teletransportado a la verdadera a un lugar seguro. Así que aún te queda algo bueno. Eso significa que hay una voz en tu interior que te dice que esto no es lo que eres, dijo Ashburn, formando un espejo frente a Superman. En cuanto Superman vio su reflejo, regresó flotando, visiblemente conmocionado por su apariencia. Verás, tú y yo no somos tan diferentes. De niño, mi único amigo era un columpio en el que me sentaba mientras observaba. Espera, recuerdo equivocado. Ashburn hizo una pausa, dándose cuenta de que aún no dominaba el arte del jutsu de conversación. Ignorando las miradas confusas, se apuntó que lo perfeccionaría más tarde. Lois ha vuelto. Puedes ser padre, pero no así. Te estás convirtiendo en un monstruo, y si sigues así, perderás la oportunidad de abrazar a tu hijo con amor. ¿Es eso lo que quieres? Que tu hijo crezca sin una figura paterna. ¿Vas a arrebatarle esos momentos de padre e hijo porque te rindes? Preguntó Ashburn con calma. Superman se agarró la cabeza y dejó escapar un rugido gutural y demoníaco mientras luchaba con el furioso conflicto que se desataba en su interior. Ve. Háblale mientras lo golpeas, dijo Ashburn, al ver que Superman no iba a recuperar el sentido por sí solo. Aunque dudaron, los demás siguieron el ejemplo de la Mujer Maravilla y se lanzaron a enfrentarse a Superman, y casi fueron superados. La única razón por la que pudieron mantener el ritmo en la lucha fue gracias al Doctor Destino y a John Constantine. Los dos magos trabajaron juntos para suprimir el poder de Superman, dándoles a los demás una oportunidad de luchar. Con Superman restringido en el exterior, la versión de él que aún estaba enterrada en su interior tuvo la oportunidad de... Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Contraatacar, con un poco de ayuda de Ashburn. Cometí tantos errores, me convertí en un tirano, dijo Superman, echó un ovillo en un rincón sombrío de su mente. A su alrededor reinaba la oscuridad, una oscuridad que se disipaba al acercarse su soberano. Eso eras, dijo Ashburn en voz baja, pero ahora puedes ser mucho más. Perdiste el rumbo, pero lo has encontrado. Ahora puedes usar tus errores para crecer y convertirte en un Superman aún mejor. Aunque no quieras ser Superman por el bien del mundo, hazlo por tu hijo. Superman lo miró con lágrimas en los ojos. Abrió la boca para hablar, pero Ashburn lo interrumpió con suavidad. Sí, puede que el mundo nunca te vea de la misma manera. Puede que su perspectiva nunca cambie. Si eso te impide ser un héroe para ellos, entonces no lo seas para ellos. Sé uno para quienes te quieren. Solo mira hacia afuera. Todos siguen luchando por ti. Han aceptado su error. Ashburn se agachó junto a él. La muerte es la salida del cobarde. ¿Y cuándo fue la última vez que Superman tuvo miedo? Preguntó con una pequeña sonrisa. Superman bajó la cabeza por un largo momento y luego, lentamente, comenzó a levantarse. ¿Cómo estás de pie? Rugió la oscuridad dentro de Superman, mirando con incredulidad cómo la luz de Superman se hacía más fuerte, empujándolo hacia atrás. No digas nada, no puedes sentir mi presencia, dijo Ashburn, poniendo una mano en el hombro de Superman. Como dije, no puedo moverme contra la oscuridad, todavía no. Dicho esto, Ashburn desapareció. Momentos después, Superman emitió un rugido atronador, liberando la oscuridad que lo habitaba. La energía corrupta estalló como una nube de gas negro, disipándose en el aire. Ashburn flotaba arriba, observando cómo se desarrollaba la situación. Parece que necesito actualizar mis planes. Aunque se pueda matar a un villano, no debería serlo, porque simplemente volverá más fuerte. Suspiró, sintiendo cómo se agotaba su PM, pues su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Ignorando a los demás que corrieron al lado de Superman mientras se desplomaba, Ashburn voló silenciosamente hacia los cuerpos de Trigon y el Sr. Xyzptlk. Levántense, dijo Ashburn con calma, atrayendo la atención de todos. Al instante, entraron en alerta máxima cuando un tornado de oscuridad se arremolinó y luego se desvaneció, revelando a Trigon y al Sr. Xyzptlk arrodillados ante Ashburn. Explícamelo, exigió Batman con voz áspera y preocupada. Sencillo, respondió Ashburn con pereza. Les ordené a sus sombras que se alzaran. No te preocupes, esto no es lo mismo que le pasó a Superman. Mis poderes los convirtieron en sombras vivientes, completamente leales a mí.
Lo que le pasó a Superman fue diferente. Se convirtió en una versión más oscura y fuerte de sí mismo debido a la maldad que ya albergaba en su corazón. Mi señora Ashburn, dijo Trigon en voz baja, con reticente preocupación. Soy el dios del mal. Aunque me duela admitirlo, temo que la oscuridad use el mal que encarno para controlarme. Ashburn frunció el ceño, sin haber considerado esa posibilidad. Está bien. Me ocuparé de eso más tarde. Por ahora, regresen a mi sombra, dijo, despidiéndolos. Trigon y Xyzptlk se disolvieron silenciosamente en su sombra. Volviéndose hacia los miembros restantes del equipo de Superman, Ashburn se cruzó de brazos. Ahora, en cuanto al resto de ustedes, llámenme loco, pero creo que todo lo que acaba de pasar es prueba más que suficiente de que son todos unos malos. Al, Shazam y Wonder Woman apretaron los dientes y su silencio lo decía todo. Capítulo 68. Sé que puedo parecer un idiota, pero quizás si el mundo empieza a ver al Guasón como alguien bueno, algo estés haciendo mal. Quizás si te unes a alguien llamado Sinestro, no sé, quizá, solo quizá, algo estés haciendo mal, dijo Ashburn, con un tono desenfadado pero mordaz. Lo sé, sueno estúpido, pero escúchame. Sus expresiones se tensaron con irritación, pero esa irritación se desvaneció rápidamente cuando una imagen brillante apareció en el aire junto a Ashburn. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se oscurecieron lentamente por la vergüenza y el horror al ver la escena. Sinestro, frío y despiadado, asesinando a John Stewart. Y peor aún, manipulando a Al para que matara a un antiguo aliado. Lo triste es que, todo esto ocurrió mientras el equilibrio entre la luz y la oscuridad aún estaba intacto. Fuisteis unos estúpidos, dijo Ashburn con frialdad. Pero no me interesa repasar la lista de vuestros crímenes. Así que, ex-héroes, tenéis dos opciones. Morir o sacrificaros para restaurar ese equilibrio. Su mirada se fijó en Sinestro, quien retrocedía sigilosamente, claramente preparándose para huir. Pero se quedó paralizado cuando la sonrisa burlona de Ashburn se posó en él. Lo siento, susurró Al, cayendo de rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Creí que estábamos haciendo lo correcto. Esas palabras silenciosas fueron el golpe final. Los hombros de los otros antiguos héroes se desplomaron, el peso aplastante de la verdad se asentó al aceptarla finalmente. Habían sido los villanos todo el tiempo. ¿Es Ares? Preguntó Ashburn, entrecerrando los ojos al ver la figura con armadura. Al mencionar su nombre, el dios de la guerra, que había permanecido en silencio entre el equipo de Superman, retrocedió con cautela. ¿Te uniste al dios de la guerra? ¿No es malvado ese tipo? Pero lo quiero como mi sombra, dijo Ashburn con una sonrisa burlancia. Las pupilas de Ares se encogieron. Sin dudarlo, se giró para huir, pero ya era demasiado tarde. Una hormiga sombra humanoide apareció tras él en un instante. Antes de que Ares pudiera reaccionar, la cola de la hormiga le atravesó el pecho limpiamente. Tan pronto como Ares murió, una oleada de oscuridad surgió de su cuerpo, pero con la misma rapidez, desapareció, dejando a todos confundidos. Parece que la oscuridad no puede afectar a los que mueren a causa de ella, dijo Ember con ligereza, lo que provocó que Ashburn arqueara una ceja con interés. Sin decir palabra, Ashburn asintió con la cabeza hacia Meruem. En un instante, Sinestro murió. Batman avanzó instintivamente, como para intervenir, pero se detuvo. ¿Qué habría podido hacer? Meruem era demasiado rápido. Levántate, dijo Ashburn, ignorando la mirada fulminante de Batman mientras observaba con calma cómo emergían dos nuevos soldados de las sombras. Con un gesto de la mano, los guardó en su sombra. Le hizo un gesto de agradecimiento a Meruem, que el rey hormiga aceptó con visible orgullo antes de desaparecer entre las sombras. ¿Por qué los matarías? Preguntó Batman con la ira latente en su voz. Porque los villanos no cambian su naturaleza, respondió Ashburn sin rodeos. Dudo mucho que Sinestro se convirtiera en un superhéroe que lucha por la justicia. Su conexión con la oscuridad era mucho más profunda que la de Superman, esa es la única razón por la que les doy al resto la oportunidad de vivir. En el fondo, siguen siendo héroes. Sus palabras dejaron a Al y a los demás sin palabras. ¿Sus respuestas? Preguntó Ashburn, sin olvidar las opciones que les había dado. Restableceremos el equilibrio, dijo Cyborg en voz baja, con un profundo arrepentimiento en su voz. Los demás asintieron en silencio. Ashburn asintió con satisfacción y sacó su teléfono. Oye Siri, crea una torre de vigilancia de la Liga de la Justicia del Multiverso. Hazla del tamaño de un universo. Equípala con escáneres capaces de detectar crímenes en todo el multiverso, especialmente aquellos que podrían llevar a un universo a la oscuridad y a la muerte. Incluye todo lo necesario, dijo Ashburn con calma. Todos lo miraron confundidos. Después de todo, ¿qué clase de teléfono podría hacer algo así? Entendido. Este portal te llevará a la atalaya, dijo Siri. Ashburn asintió con aprobación antes de cruzar el portal creado por Siri, indicándoles a los demás que lo siguieran. Al salir, se encontraron con la impresionante vista de lo que parecía una ciudad entera dentro de la atalaya.
Esta atalaya está equipada con innumerables subdimensiones, cada una diseñada para un héroe específico, explicó Siri mientras flotaba frente a ellos. Por ejemplo, la dimensión de Superman es una ciudad creada exclusivamente para albergar a Supermanes. Puede albergar hasta 8.000 millones de ellos. Lo mismo ocurre con la dimensión de Batman, la dimensión de la Mujer Maravilla y muchas más. El tiempo fluye de forma diferente aquí en la atalaya, explicó Siri. El pasado y el futuro del multiverso coexisten a la vez, lo que permite a los miembros de la Liga de la Justicia responder a las llamadas de auxilio en todas las líneas temporales. Actualmente, se producen un número infinito de señales de socorro simultáneamente. Si bien es posible responder a todas las llamadas, la velocidad es esencial. Una vez que se rompe el equilibrio de un universo, este comienza a colapsar. Una enorme pantalla apareció ante ellos, mostrando un mapa del multiverso. Cada universo estaba marcado con indicadores que mostraban la constante pérdida de terreno de los héroes. Junto a él, se veían las cuentas regresivas, mostrando el tiempo restante antes de que ciertos universos cayeran. Cuando un universo pierde por completo su equilibrio, continuó Siri, desciende al multiverso oscuro y comienza a desvanecerse. Tu misión es doble: evitar que los universos se derrumben, y borrar del mapa el propio multiverso oscuro, asegurándote de que nada escape y propague el caos. Ashworth no perdió tiempo en buscar un universo lleno de robots y tecnología avanzada, algo que pudiera resultar útil. No quería depender demasiado de Siri ni esforzarse demasiado. Cuanto más actuaba, mayor era el riesgo de que la oscuridad lo rastreara por la anomalía. Primero lo primero. Necesitamos personal, dijo Ashworth con calma. Vayan a este universo y traigan a los robots de Superman. Asegúrense de llegar durante el período exacto de la alerta. Así evitarán que la oscuridad detecte cualquier inconsistencia causada por el flujo temporal. Con esas palabras, Ashworth se teletransportó, dirigiéndose hacia un universo donde había visto un robot de aspecto particularmente genial. En las profundidades del espacio, Superman se encontraba junto a todo el poder de la Liga de la Justicia, bueno, casi al completo. Unos pocos miembros permanecieron en la Tierra como segunda línea de defensa. Superman flotaba al frente, enfrentándose a docenas de naves alienígenas, con la mirada fija en la mancha dorada que se dirigía hacia ellos. Era Amazo. Una máquina diseñada para imitar y adaptarse a cualquier poder que presenciara, salvo la magia. Y ahora, regresaba a la Tierra con un único objetivo: exterminar toda forma de vida. Había estado buscando un propósito, y alguien le había dado uno. Le había dicho que al borrar toda vida en el multiverso, ascendería a una dimensión superior y evolucionaría hasta convertirse en la forma de vida definitiva. Por primera vez en su corta existencia, Amazo comprendió el ansia de poder. Sintió algo. Una emoción. Y con esa nueva emoción llegó una determinación inquebrantable. Capítulo 69. Auge. Un solo puñetazo de Amazo bastó para casi matar a Superman, lanzándolo hacia la Tierra, inconsciente. 1 a 1, el resto de la Liga intervino. El Capitán Átomo, el Detective Marciano y muchos otros. Pero ninguno pudo siquiera detener a Amazo. Atravesó sus defensas y voló directamente hacia la Tierra a una velocidad tan increíble que la destrucción del planeta parecía inevitable. En la Tierra, los héroes surcaron los cielos, haciendo todo lo posible por interceptarlo. Pero todo fue en vano. La trayectoria de Amazo no flaqueó, hasta que un rayo de visión térmica impactó en su costado, desviándolo de su curso. Supergirl. Su ataque sorpresa fue lo primero y lo único que logró frenarlo. Pero no duró. Amazo se giró hacia ella, inexpresivo, y disparó su propia visión de calor en represalia. Con una explosión que dejó en ridículo a 1000 soles, el espacio y el tiempo se distorsionaron bajo el calor puro comprimido en esos rayos gemelos de energía. La visión de calor se abalanzó a una velocidad tan inimaginable que Supergirl solo pudo observar con horror cómo se acercaban. Pero justo antes del impacto, en el último segundo, algo la agarró, protegiéndola justo a tiempo. La figura interceptó los rayos, desviándolos con fuerza bruta. La visión de calor redirigida impactó de frente a Amazo, enviándolo fuera del planeta. ¿Estás bien?, preguntó Ashworth, abrazando a Supergirl como si fuera un bebé. La miró con calma, a escasos centímetros del rostro de ella. Supergirl, completamente sorprendida, se sonrojó por la cercanía. Esa visión de calor fue intensa, apenas tuve tiempo de eliminar los átomos a su paso. ¿Estás sonrojada?, dijo Ashworth con un suspiro, confundiendo su vergüenza con los efectos del ataque. Miró a Amazo y luego a los innumerables héroes heridos. Algunos cayendo del cielo, otros dispersos por el campo de batalla, heridos y forcejeando. Era una escena que podría destrozar el espíritu de lucha incluso del guerrero más fuerte. ¿Puedo luchar contra Amazo sin usar mis sombras? Aún no he recuperado mi PM. Además, no puedo pedir refuerzos. Este Amazo simplemente copiaría a cualquiera que trajera. Espera, es débil a la magia. ¿Dónde está el Doctor Destino?, pensó Ashworth, frunciendo el ceño al darse cuenta de que no había visto al Doctor Destino de su universo.
Su universo es el universo donde le dio a Batman el traje de Iron Man, etc. Suspirando para sí mismo, volvió su atención hacia el cielo, observando cómo Amazo regresaba disparado hacia la Tierra. Su velocidad ahora estaba a años luz de cualquier cosa mostrada anteriormente. Por ciertas razones, no puedo luchar con toda mi potencia, dijo Ashburn con calma. Entonces, ¿puedo nombrarte mi heraldo temporal? Los ojos de Supergirl se abrieron de par en par al ver que todo a su alrededor parecía ralentizarse. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que Amazo estaba a solo unos metros de distancia. ¿Qué es un heraldo? Preguntó Supergirl, con la voz tensa y nerviosa al ver a Amazo acercarse lentamente. Significa que te regalo mis poderes, respondió Ashburn con calma. No tengo mucho que ofrecerte ahora mismo, pero con lo poco que puedo darte, aunque no renazcas, debería ser suficiente para liberar todo tu potencial. Supergirl asintió sin dudar, no queriendo perder ni un segundo más mientras Amazo cerraba la distancia final. Entonces, levántate. Lo que quedaba de la fuerza del monarca de la sombra se apoderó del cuerpo de Supergirl. En un instante, se sintió divina, como una diosa reencarnada. El poder oscuro se retorció y reformó bajo su voluntad, transformándose en algo nuevo. Ashburn lo llamó la fuerza del monarca del sol. A velocidades más allá de la comprensión, Supergirl se lanzó hacia adelante, atrapando el puño de Amazo a mitad del movimiento y aplastándolo sin esfuerzo. No lo destruyas por completo, gritó Ashburn, apoyándose en una pared cercana para conservar fuerzas. Podría volver con más fuerza. Solo domínalo o algo así. Supergirl, al oír las palabras de Ashburn, entrecerró los ojos. Lentamente, se elevó hacia el cielo con Amazo aún aferrado a su agarre. Amazo intentó desesperadamente escanear y copiar sus poderes, pero, por supuesto, Ashburn se había asegurado de que eso no sucediera. La fuerza monarca la protegía por completo. Mientras la observaba desde abajo, Ashburn la observó con atención y enseguida se dio cuenta de algo. Era la Supergirl de aquella caricatura que veía de niño, la de la minifalda y el ombligo al descubierto. Como estaba flotando arriba, justo frente a Ashburn, bueno, no fue difícil adivinar cuál era su ángulo de visión. Por desgracia, bueno, por suerte, Supergirl llevaba su minifalda con una funda debajo. La tenía cubierta. Supergirl se movió rápido, tan rápido que, para ella, el tiempo parecía haberse congelado. Amazo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, destrozó su cuerpo y destruyó su fuente de energía, impidiéndole recuperarse. Sin embargo, las partes dispersas de su cuerpo comenzaron a recomponerse lentamente, alimentándose de la energía del sol. ¿Cómo lo derrotó? Preguntó Supergirl, observando alarmada cómo las partes dispersas de Amazo comenzaban a recomponerse. Se giró hacia Ashburn, solo para ver cómo sus sombras se deslizaban, engullendo cada fragmento del cuerpo de Amazo y arrastrándolos hacia su sombra. Hiciste un buen trabajo. Casi olvido cuánto potencial tienen los kryptonianos, dijo Ashburn casualmente. Supergirl abrió la boca para cuestionar lo que acababa de hacer, pero se detuvo al sentir que el poder la abandonaba. Por un breve instante, había tenido un poder comparable al de Superman, el de los cómics. El Superman que podía moverse más rápido de lo que se podía comprender, que hacía press de banca en la Tierra durante días sin luz solar, que atravesaba dimensiones usando solo la velocidad, y más. Pero era solo un aumento de poder temible, y ahora la abandonaba. Capítulo 70. En ver, un poco de ayuda, dijo Ashburn con un suspiro. Con sus palabras, todos los héroes heridos sanaron al instante. Chasqueó la lengua con fastidio. Ember no había recuperado su energía. Luego le pidió a Supergirl que reuniera a los demás. Una vez reunidos, Ashburn los condujo a la torre de vigilancia multiversal, donde asignó a alguien para que los atendiera, mientras él volvía a concentrarse en Amazo. Había una razón por la que Ashburn no había hackeado a Amazo sin más. El robot ya no era solo una máquina. Sentía como si la oscuridad le hubiera insuflado vida, y Ashburn no iba a arriesgarse a hackearlo. ¿Y si la oscuridad aprovechaba esa oportunidad para corromper a Sirio o algo así? La oscuridad cometió un error contigo, dijo Ashburn, con la mirada fija en Amazo mientras extraía la oscuridad restante, absorbiéndola para acelerar su recuperación. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de aplastar lo que quedaba del androide, asegurándose de que no quedara nada que le permitiera regenerarse. Levántate, dijo Ashburn, entrecerrando ligeramente los ojos. Su atención seguía fija en el Amazo destruido. Era algo que necesitaba comprobar. Ahora que había comprendido la muerte de lo infinito, quería comprobar si sus poderes podían afectar a entidades inertes como las máquinas. Al fin y al cabo, la muerte no se limitaba solo a los seres vivos. Tú y tus poderes, suspiró la muerte al aparecer a su lado, observando cómo Amazo se alzaba de nuevo, esta vez como un soldado de la sombra. Ashburn simplemente sonrió, adquiriendo todos los poderes y habilidades que Amazo había imitado. Lo que su sombra poseía. Pronto te fusionaré con poder, dijo Ashburn con una sonrisa burlancia. Poder era la fusión de Rogue y Ope, pero necesitaba esperar a que regresaran antes de continuar.
Pensé que tenías cosas que hacer, añadió, mirando a la muerte. Era la primera vez que la veía desde que se fue. Bueno, vine a ver One Piece. Es más divertido con amigos, dijo Muerte con una sonrisa. Ashburn le devolvió la sonrisa y asintió antes de centrarse en la torre de vigilancia multiversal. Simplemente dejó que Siri se encargara de todo mientras él volvía a casa a relajarse. Pero en cuanto llegó, notó una llamada perdida de Tyler. Estaba a punto de devolverle la llamada, pero se detuvo al mirar la televisión, solo para ver las noticias que informaban que el cuerpo de Superman había desaparecido de su tumba. Está pasando más rápido de lo que esperaba, dijo Ashburn, con la mirada fija en el televisor. La pantalla mostraba imágenes en directo desde el Polo Norte, donde la fortaleza de la soledad había aparecido repentinamente. Dentro, el cuerpo de Superman absorbía energía solar, preparándose para volver a la vida. Ashburn cambió la fuente para mostrar más imágenes. Vistazos de quienes pronto resurgirían tras la ausencia de Superman. Este siempre era el patrón. Cuando un héroe desaparecía, el mundo sentía el vacío que dejaba atrás. Y en ese vacío, nuevas figuras surgían, intentando llevar el peso de la leyenda. Había sucedido con Batman, ahora, era el turno de Superman. Ashburn simplemente tenía que asegurarse de que nada saliera mal. En fin, volvió a llamar a Tyler, y ella contestó casi al instante. Pero fuera lo que quería decir, no era algo con lo que se sintiera cómoda hablando por teléfono. Así que Ashburn la invitó a su casa y mientras tanto puso One Piece. ¿Dónde está Perry?, murmuró Ashburn, dándose cuenta de repente de que se había olvidado de ella. Suspiró, imaginando ya cómo esa gallina enorme intentaría vengarse de él, probablemente avergonzándolo delante de Tyler. De adulto, hacer amigos no era precisamente fácil. ¿Cómo se logra eso? No puedes simplemente acercarte a alguien y decirle, seamos amigos. Es raro. Así que el hecho de tener a alguien como Tyler, un amigo que no buscaba su poder ni su físico, era algo que realmente quería atesorar. Bastardo. Te olvidaste de mí. Ember apareció de repente justo cuando empezaba a sonar la secuencia de apertura de One Piece. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Ashburn a ver One Piece sin ella? Pero su rabia se desvaneció casi al instante cuando él sacó una barra de chocolate. Solo lo puse para llamarte. ¿Cómo podría olvidarme de alguien tan increíble como tú?, dijo Ashburn con torpeza, forzando claramente las palabras. A Ember no le importó. Agarró el chocolate, le dio un mordisco y al instante se derritió en la silla, con los ojos en blanco por el placer abrumador. Jefe, prepare la comida. Tengo un invitado, le dijo Ashburn a su jefe en la sombra, quien leía tranquilamente un libro de cocina. Al instante, el jefe se levantó y se puso manos a la obra, distorsionando la realidad misma para no hacerle perder ni un segundo de tiempo a Ashburn. Al poco tiempo, Tyler llegó y, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana desde la llegada de Ashburn al universo DC. La Liga de la Justicia Multiversal se había expandido rápidamente. Todos los héroes, ya fueran Superman o no, ahora contaban con un anillo de linterna, además de armas y armaduras personalizadas. A Ashburn no le importaba si los héroes ya eran lo suficientemente resistentes como para soportar ataques de nivel universal. Aún así, los obligó a todos a usar armaduras, cada una parecida a la de Iron Man. Los héroes entraban y salían constantemente de la torre de vigilancia multiversal. Algunos respondían a alertas en todo el multiverso, mientras que otros regresaban a sus mundos de origen. Mientras tanto, se podía ver un ejército de robots a mazo volando hacia diferentes universos para ayudar en lo que podían. A pesar de su crecimiento, la mano de obra seguía siendo limitada, y los robots eran esenciales para cubrir las necesidades. ¿Por qué estás aquí otra vez?, preguntó Ember con disgusto, mirando a Supergirl sentada a la mesa. Es la Supergirl Suprema, sé amable con nuestra invitada, dijo Ashburn, dándole a Ember una palmada en la nuca por su comportamiento grosero. Ember casi se dio la vuelta y lo abofeteó con la fuerza del omniverso, pero se contuvo y, en cambio, decidió resoplar con irritación. Ashburn invitó a todos los primes, dijo Supergirl con una leve sonrisa. Esta era la misma Supergirl a la que Ashburn le había otorgado una parte de su fuerza del monarca de las sombras. Ese poder, combinado con el crecimiento acelerado de la dimensión de entrenamiento, le había permitido desarrollar su propia fuerza del monarca del sol, superando con creces sus límites naturales. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.